Bueno. Es como un semillero porque estás leyendo y estás haciendo así. Te peleas con él, por supuesto no los escucha, pero tiene muchas cosas muy interesantes. Es de 2005, o sea que ya está enfrentando el ácido del calendario. Vale la pena. El editorial es, así se llama, Pepitas de Calabaza. Bueno, ahora voy a empezar con el cuento, porque es un cuento triste y ya no va a ser que le haga risa. Y luego ya unos apuntes para que entre en su corazón, gente Moisés. El cuento se llama El amor y el desamor según el subgaleano. Para el grupo, colectivo o lo que sea autodenominado los Reyes Magos, cuyas preguntas son pertinentes pero no tengo respuesta todavía, y feliz cumpleaños. Capitanía de Puerto, 2100 metros sobre el nivel del mar. Lluvias esporádicas, frío, cielo nublado. La brújula y el barómetro han enloquecido. Se prevén tormentas, mar encrespado, irascible, catástrofes, naufragios, ataques continuos de monstruos indecibles, kraken incluido, y sirenas perversas que ofrecen en oferta cadenas de hierro recubiertas de azúcar. Se recomienda permanecer en puerto, no hay carta náutica que sirva. Ergo duc in altum. Emplazado a posicionarse sobre el amor y el desamor, el finado subgaleano envió la siguiente declaración: si nos referimos al amor y el desamor como un juego de fútbol, entonces yo siempre perdí por goleada. Supongo que a muchas y muchos les pasa, les ha pasado o les va a pasar. Desde que salí a la cancha ya tenía varios goles en contra. Ustedes saben, no cuento con una figura agraciada y del rostro mejor ni hablar. Luego sí llegaba al área contraria, pero en el momento de concretar mandaba el balón a las nubes y el abucheo del respetable, es decir, de las redes sociales, era casi unánime. Y digo casi unánime porque nunca faltaba un o una malhora que, viendo que la mayoría repudiaba, por llevar la contra aplaudía ruidosamente y elogiaba la habilidad con la que se logró botar el balón fuera del estadio, que si fuera béisbol sería un jonrón. Solo se equivocó de estadio, de juego, de rival, de calendario y de geografía, dirían las reseñas a favor. Las más severas señalarían: el problema es que el sub se equivocó de planeta. Pero no crean que era por falta de habilidad o por superioridad táctica del enemigo o contraria que yo perdía. Siempre y después de cada derrota hacía un análisis del partido y su resultado. No fueron necesarias muchas derrotas para darme cuenta de que el planteamiento estratégico era erróneo, porque siempre disponía mi formación buscando el empate, nunca la victoria. En realidad mi objetivo era llegar a una infinita tanda de penales donde no hubiera vencedor ni vencido, es decir, postergar al infinito la llegada del desamor. Pensaba yo que ante la falta de definición, el final se propondría hasta el día siguiente y el siguiente y así por siempre jamás. Aunque lo que yo anhelaba era el momento del intercambio de camisetas, o sea, cuando dejábamos de ser rivales, despojados de colores y escudos que nos enfrentaran, y ser radicales, según un reglamento exprofeso, es decir, despojarnos de todo. Y no me refiero a la ropa, aunque sí un poco bastante, sino a miedos, prejuicios, pesadillas, obstáculos reales o inventados, convencionalismos y compromisos, encuerados de una vez, pues. Y que entonces el juego pasara al combate cuerpo a cuerpo, en cancha horizontal o vertical, o tendidos, o de pie, o rodilla en tierra, o de lado, o inversa, o cada quien su modo. La idea era que en un intercambio de miradas, ella y yo acordáramos declinar el enfrentamiento, decretáramos el empate, y la parte que siguiera algo íntimo, privado, el secreto peor guardado. Claro, estarán ustedes de acuerdo en que de tal perspectiva poco podía esperarse en términos estratégicos y tácticos. Y sin embargo, en cada partido repetía, o en todo caso afinaba, la mentada estrategia, y así me fue.
No obstante, seguí jugando en los distintos torneos. Tenía la esperanza de encontrar una rival que coincidiera en el planteamiento y llegáramos, ambos y yo, ella y yo, al feliz resultado, aunque el público condenara el no final, se aburriera y ni siquiera se enfrentaran las porras de uno y otro. En esas estaba cuando me dio por morirme, ni modos, tantán, desde 3 metros bajo tierra, el subgaleano RIP. Postdata, este planteamiento estratégico táctico no tiene copyright, puede ser usado por quien sea, aunque vista la tabla del torneo no es muy recomendable. Ahí lo vean, porque va en su cuenta. Apuntes para alguien. 1. En el cuento de ayer, el finado Submarco le recomendaba al Chompiras por un lado y a la Lucecita por el otro que eligieran el lugar y el tiempo y el lugar para combatir. En realidad les recomendaba no esperar la coyuntura adecuada, la cual, dicho sea de paso, nunca llega, sino crearla. Claro, el Chompiras podría decir que su plan siempre fue quemarse y que la Lucecita lo atendiera y ahí decirle el compartámonos, que derrumbaría la fortaleza de luz tras la que se refugiaba ella. Y la Lucecita podría argumentar que su plan siempre fue tomar por asalto la posición del Chompiras, parapetado detrás de los miedos al fracaso y la soledad, y que solo había que esperar el momento preciso en que estuviera con la guardia baja. Habría que preguntarles por separado, claro, pero su respuesta ya estará trucada por el tiempo que han pasado juntos y por el lugar que ella y él se autoasignan en ese trecho de su historia. La Lucecita podrá alegar que fue ella la que conquistó al Chompiras, y quienes conozcan al Chompiras estarán de acuerdo porque coincidirán en que él es un pasmado irremediable. Por su parte, el Chompiras podría argumentar que no hay que juzgar al libro por su cubierta y que él armó todo para llevar a la Lucecita a la coyuntura precisa. Yo apoyo y le creo al Chompiras, no solo por lo que llaman solidaridad de género, sino porque pudo haber sido asesorado por el difunto Submarcos, quien, advirtiéndole de todos los riesgos y lo imposible de realizar, le hubiera ayudado a idear el plan llamado intento de suicidio autoasistido por método de calentamiento autónomo zapatista. Marca la migaja, todos los derechos reservados. Tal vez ambos digan la verdad o tal vez ambos mientan, nunca lo sabremos. Pero podríamos estar de acuerdo en que la coyuntura fue creada y se aprovechó. Crear la coyuntura es que, cuando todo te diga que no, crear las condiciones del sí. En palabras zapatistas, la resistencia y la rebeldía permiten crear las condiciones del sí. 2. Cuando les decimos compañeras, compañeros, compañeroas y ciudadanos, no lo hacemos por conveniencia o falsas esperanzas. No esperamos ni queremos que se vengan a estas tierras zapatistas, ni que se alcen en armas en sus respectivas geografías. No queremos ni pretendemos reclutarles, Dios nos libre. Es porque ustedes lo saben, tienen una historia propia, se rebelan y resisten en sus geografías y calendarios. Y por eso deben defender su propia historia, es decir, su identidad, lo que los hace ser lo que son, lo que los hace diferentes, pues. Y nosotros, los pueblos zapatistas, les vemos con lo que llamamos esperanza realista. La que llamaremos esperanza realista es una mezcla de práctica y teoría en la acción de la subversión. Implica la lucha en todas partes y a todas horas, es decir, en la totalidad de la geografía y el calendario comunes a cada quien, con un proyecto, no de sociedad-estado, sino de relaciones sociales, ahora incluyendo a la naturaleza en esas relaciones nuevas, diferentes, desafiantes, subversivas. Ustedes saben que enfrentan 1001 argumentos que les dicen que no, y que hay veces que ni ustedes mismos entienden por qué se empeñan en el sí. Bueno, tal vez como nos pasó y nos pasa a nosotras las comunidades zapatistas, hay algo en su historia que no es visible, tangible ni explicable, que les hace que persistan y que pervivan. 3.
En una reunión ampliada de la Interzona Zapatista, los compas representaban su existencia con una mesa y le ponían las patas que se autoadjudicaban la existencia, sobrevivencia y éxito del zapatismo, o como se dijo el otro día, del neozapatismo. Estaba ahí la iglesia progresista y o la teología de la liberación. Estaba la vanguardia revolucionaria o del proletariado. Estaba lo que en su tiempo se llamó la sociedad civil nacional y que en realidad nos referíamos a los sin partidos y organización políticas. Y estaba la atención y el apoyo internacional. Claro, ninguna de esas patas señaló lo que hacía y hace en contra del neozapatismo cuando se dieron cuenta de que no mandan. Esa es nuestra historia de donde estuvimos y donde estamos, se dijeron. Pero ya no hay teología de liberación, no hay vanguardia revolucionaria y no hay sociedad civil nacional. Y solo queda la atención y el apoyo internacional. ¿Por qué la mesa no se cae? Probaron a quitar a la pata restante, la internacional, y la mesa seguía firme, sólida, y podía tener encima los alimentos y bebidas necesarias para la vida. ¿Por qué no se cae la mesa?, se preguntaron. Entonces descubrieron que había una quinta pata, más doble o más sólida o más maciza, que no era visible y evidente porque se encontraba en el centro inferior de la mesa. Es más, esa quinta pata era ocultada por las otras 4 patas. Esa quinta pata era, es y es su propia historia como originarios, como indígenas, su historia de resistencia y rebeldía que se remontaba a muchos años antes de que llegaran las otras patas de la mesa. Si le quitaban esa quinta pata y solo quedaban las otras 4, la mesa se caía. Y entonces empezaron a estudiar y a hurgar en la quinta pata, en su propia historia. 4. No lo dicen abiertamente, pero cuando se dice que el común es una buena idea, pero irrealizable, reniegan de la historia y reacomodan su historia personal o de secta. En un par de días se celebra el aniversario 32 de algo irrealizable en la víspera. En otra ocasión ya expliqué que las condiciones presentes entonces no solo desaconsejaban un alzamiento, sino que también lo condenaban. Entonces, tal vez, lo que ocurrió es que se creó una coyuntura. 5. Los trucos de la historia son heredar fobias y filias. Esto es bueno y esto es malo. Juzgar y absolver o juzgar y condenar. Habrá que desconfiar de las historias que están en la nómina, en el presupuesto, pero también, claro, de las copyleft, las que se ofrecen gratis. La desconfianza es siempre saludable. 6. Para los teóricos y analistas de arriba, el todo ha muerto y ha sido sepultado con honores. Ese todo es la lucha irreductible en la teoría y en la práctica en contra de la hidra, en contra del sistema capitalista. Los historiadores del conformismo y la resignación olvidan las partes que resisten y persisten en los diversos rincones del mundo. Por eso hay que hacer la historia propia, no recurrir a lo externo para explicarse, identificar sus raíces y detectar y diferenciar en ellas las que permiten la resistencia y la rebeldía de las que suman a la tendencia natural de claudicar, de rendirse, de venderse. Las historias externas siempre les ofrecerán una coartada aceptable para la rendición. La historia, según nosotros los pueblos zapatistas, no se juzga, es decir, no es objeto de juicio condenatorio o absolutorio, no es buena ni mala. La historia se conoce hasta donde es posible y hay que sortear muchos peligros y la trampa principal es el individualismo como motor histórico. De ese conocimiento se pueden sacar cátedras académicas, artículos en revistas especializadas y hasta libros, pero también se pueden sacar enseñanzas para la acción en geografías y calendarios diversos. 7. La pregunta clave que hay que responder ¿es posible la construcción de una geografía y un calendario, de una irrupción espacio-temporal,
donde otra lógica de producción y de relación con la naturaleza permita, no necesariamente cree, una nueva forma de relaciones entre los seres vivos. Y aquí la naturaleza concebida como el todo, en el que la humanidad es solo una parte de ese todo. 8. Exportar el sistema capitalista a otros mundos, no necesariamente a otro planeta, pero sobre todo en la reconstrucción y el reordenamiento posterior o simultáneo a la tormenta en curso, puede ser enfrentado de al menos dos maneras. A. Exportando la subversión, esto es, la resistencia y la rebeldía, sea mediante cohetes interestelares, sea mediante invernaderos que guarden, cuiden y cultiven las semillas de la resistencia y la rebeldía. Hemos visto cómo rebeldes hackean servidores ultraseguros, así que yo sí me puedo imaginar que grupos rebeldes creen su propia arca de Noé y viajen interestelarmente para perseguir a la hidra por donde sea. B. Eliminando lo exportable, esto es, una lógica de relaciones sociales que pone al capital como el todo necesario y suficiente y a la naturaleza y la humanidad como partes prescindibles. Esto es, eliminar esa lógica. 9. En la idea zapatista, el Estado, la toma del poder, la revolución clásica, pues, no están en su horizonte. Su búsqueda es la construcción de otras formas de relación. No le preocupa tanto el colapso del mundo como ahora lo conocemos, sino lo que de ahí se siga. Le preocupa que todo siga igual, aunque cambien los nombres de los próceres, los colores de escudos y banderas, las coartadas para los crímenes, pero la pirámide sigue intacta. Le preocupa la amenaza de una quinta, sexta, séptima y así transformación, o la suma de más pisos sobre la espalda de los derrotados. 10. La vida tiene mala prensa, se decía. Por eso los zapatistas dejaron de ser de interés. Como no se murieron y se rindieron y están en un proyecto de vida, pues no son nota. Ahora se diría, la vida tiene pocos seguidores. Pero el paso de la muerte al piso superior de la pirámide de atención mediática duró poco. Ahora es lo frívolo y superficial lo que tiene mayor impacto. La prensa escrita, radial y televisada hace tiempo que perdieron la batalla y ahora son jaladas por las narices por las redes sociales. Y no me refiero a la prensa crítica, si es que todavía existe alguna. Incluso los comentaristas a modo de las facciones de dominación siguen la pauta que les marcan los trends, o sea, las tendencias exitosas. 11. Estamos ante una generación ignorante y confundida, no seamos pedantes. Las generaciones anteriores éramos igual o peor de ignorantes, solo que disfrazábamos nuestra ignorancia de ilustradas. Se leían libros, pero de autoayuda, de cómo ganar amigos o pertenecer a algo, es lo mismo, de cómo parecer inteligente aunque no se fuera. Eso y no otra cosa son las tesis de grado y de posgrado en la academia. Entonces se podría decir, soy un ignorante con título académico y puedo citar a los clásicos de memoria. Así como ahora se podría decir, puedo manejar con soltura y rapidez todas las aplicaciones digitales. Igual podría decirse de la pirámide y las burocracias partidistas. Antes igual estábamos en la ignorancia y de la imaginación y la creatividad humana nacían nuevos dioses, religiones novedosas, proyectos políticos de centro, catecismos con dogmas para cada gusto, es decir, para cada clase social. Ahora, en lugar de clérigos y capellanes de la academia, influencers. En lugar de opiniones, likes. Pero el consuelo de pertenencia se sigue resolviendo en la adherencia a una pirámide. La diferencia entre TikTok, Instagram y las aplicaciones que sigan respecto de los viejos catecismos políticos solo está, tal vez, en que los primeros son más creativos que los segundos. 11. Las fallas o disfunciones del sistema no son tales, son parte fundamental de un todo bélico que avanza conquistando por destrucción y aniquilamiento para luego reconstruir y ordenar las relaciones sociales.
Los programas sociales como el Sembrando Vida y sus equivalentes del bienestar no fallan o están incompletos. Cumplen su labor y su parte en la guerra de conquista. Con sus mitos históricos y recomendaciones y consejos a los jóvenes, los viejos exhortan a enfrentar la tormenta con un mondadientes y se les exige que vivan eternamente agradecidos. En realidad es un palillo, pero creo que ustedes lo entienden como mondadientes. En las comunidades zapatistas, ante el presente y pensando en el futuro, acuden a su historia. De esto es de lo que nos va a hablar su comandante insurgente Moisés.